Quiero agradecer la invitación del Instituto de Derecho Privado a este evento, ¿no?, que hace posible que esté acá con ustedes, en especial al señor Bruno Tapia, que ha sido mi exalumno y quien soy testigo, ¿no?, de su interés en estas actividades, su labor académica que hace, y a quien en realidad le deseo muchos éxitos y futuro profesional. Son 5 para las 8, son 30 minutos lo que me han dado, se debería terminar a las 8:25, vamos a tratar de ser puntuales. En principio, como han visto de mi presentación, soy procesalista. Ustedes tendrán que abocar, porque son 30 años del Código Civil. Bueno, no creo en la lista, ¿no? Procesalista, civilista, implica una lista, yo creo que el derecho es uno solo. El derecho tiene distintas matices, y no creo que el derecho procesal y el derecho civil estén divorciados, desunidos, y que uno sea herramienta del otro, sino que ven en conjunto los dos, se apuntan al mismo camino, que es que la sociedad funcione, la sociedad camine. Entonces, por eso estoy acá, para ver un punto de vista fuera del ámbito de otra especialidad. En segundo lugar, el viernes, 8 de la noche, con ese grupo de la Cure Friday Law, pues ustedes prefieren estar acá, escuchando 3 horas de derecho, lo cual me hace pensar dos cosas: que hay un alto grado de masoquismo, o que en realidad tienen interés por prestar sus conocimientos. Como hay presunción de inocencia, yo pienso lo segundo. ¿Por qué elegí este tema? Responsabilidad civil, la actividad probatoria, porque creo que es donde más se une el derecho procesal y el derecho civil, porque en realidad las reglas de responsabilidad civil son reglas probatorias, son reglas de inversión de la carga a prueba, reglas de valoración de la prueba, reglas de apreciación de los hechos, etc. Es donde se nutren, se amalgaman, se funden. No podemos decir bien si este es derecho civil o este es derecho procesal. Entonces, pues este tema me interesó bastante. ¿Qué fácil sería en el mundo del derecho, ¿no?, si todo el mundo dijera la verdad? ¿No? Entonces, si todo el mundo dijera la verdad, pues los abogados no tenemos sin trabajo, los jueces también, no habría necesidad. Pero en la vida real pasa todo lo contrario. La gente tiene una tendencia a mentir, tiene una tendencia a negar los hechos, pese a que son visibles. Por ejemplo, digamos que está prohibido utilizar el celular durante las conferencias, y el señor lo utiliza. Y le digo, ¿por qué tienes tu celular? ¿Qué es lo primero que hace? Mirar a los costados. Es el mismo fin. O está prohibido salir de las conferencias y entrar mientras está hablando el expositor. Por ejemplo, una persona salió, ¿por qué estás entrando? ¿Estás saliendo? ¿Y qué es lo primero que hace? Mirar a los costados, ¿no? Como diciendo, ¿estás hablando conmigo? No, fin. Entonces tenemos esa tendencia a negar los hechos. Qué fácil sería si, por ejemplo, el celular del señor dijera, es mentira, él sí está hablando, ¿no? O que la puerta nos dijera, es mentira, sí, me ha utilizado, ¿no? Pero eso no sucede, las cosas generalmente no hablan. Y es ahí que nace la doctrina del reloj, cuando dice las cosas sí hablan, las cosas no dicen algo. Y ese tema que más o menos vamos a tratar. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién ha visto alguna vez una caricatura, ¿no?, en la cual pasa un dibujo animado y le cae un piano del cielo? Ustedes he visto en la película de Walt Disney, en la película de Looney Tunes, pero aunque parece real, es un caso real. Es un caso real que sucedió en los Estados Unidos en 1863. En el caso Barry, pues, ahí el demandante fue herido por un barril y al final se le cayó en una ventana de un segundo piso. O sea, él pasaba caminando y de repente le cayó un barril, como el piano. No, la pregunta era, bueno, ¿quién causó el daño? ¿A quién atribuye el daño? Pues ese barril que le cayó en la cabeza. O tenemos otro caso, Cristo versus Franco Company, donde estaba subiendo en un tren y en la parte de carga se rompen las ataduras, los caballetes de unos barriles, los barriles corren y le producen heridas al causante. Entonces la pregunta es cómo explicar cómo se produjo el daño. O en el caso igual versus Banco. Este señor fue a un hospital a que lo operó en apendicitis, durmió con anestesia, y cuando despertó sintió un dolor en el hombro, después comenzó a sufrir una parálisis, el hombro se le expandió el dolor, y se percibe que eso fue porque cuando él estuvo en anestesia hubo una presión indebida en alguna parte del cuerpo, lo cual le produjo una lesión. Sin embargo, no, como decirle cuánto lo que intervinieron en la operación quién causó el daño. Con lo cual se produce pues una suerte de esta historia muy conocida como de Ovejuna, en el cual todos participamos, pero ¿quién mató a la persona? Entonces, en esas situaciones es difícil probar. Qué fácil sería que las cosas dijeran lo que pasaron.
bien fácil sería que el juez tuviese acceso a los hechos, ¿no? Tuviese un video registrado de lo que pasó, entonces no habría ningún problema. Pero eso no es lo que pasa, pasa todo lo contrario. Y además, ¿no? El juez ni siquiera puede participar en los hechos, porque participa en los hechos, tiene conocimiento privado, y si tiene conocimiento privado no puede ser juez. Hay una gran dificultad en la cuestión de probar los hechos en el tema de la responsabilidad civil. ¿Y por qué sucede eso? Sucede eso porque en cuestión de hechos, ¿no? Tenemos dos tipos de hechos: el hecho fáctico, el hecho factual, y el hecho jurídico que traslada el proceso. El hecho factual fáctico se produce en unas coordenadas tiempo-espacio, una aquí y una ahora. Por ejemplo, este es un hecho que se presentado, un hecho finito, un hecho que en un momento va a ser pasado. Entonces, en la medida que eso interesa al derecho, va a pasar al plano jurídico. ¿A través de qué pasa? De esa traslación, que va a ser el medio jurídico que permite llevar este hecho factual, pasado, finito, a un lugar abstracto presente que va a ser el proceso. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Pasar este hecho que fue real, que no existe, a este plano jurídico que no existe en realidad, pero que dice que fue lo que pasó. Entonces después se convierte en una suerte de mago. Un mago que va a decir lo que pasó, que él no vio, y lo que es verdad cuando él no estuvo presente. Eso nos va a decir a través de la prueba, que es el resultado de esa traslación del hecho fáctico al hecho futuro. Esa traslación va a producir todo lo que se llama actividad probatoria. En esa actividad probatoria, ustedes ven en el primer cuadrito, está la estampación del hecho, en el plano espacio-tiempo, que va a ser trasladado al plano jurídico. De ese traslado del plano fáctico al plano jurídico abstracto, pues se van a dar dos tipos de actividades: la actividad investigatoria y la actividad probatoria. En la actividad investigatoria, ¿qué tiene que hacer el abogado? Juzgar, descubrir, ver, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos que realmente van a ser el sustento del futuro pedido, llamado pretensión si quieren, ¿no? Que va a presentar ante el juzgado? Es así porque en los Estados Unidos no hay abogados que se dedican especialmente a eso, a buscar las huellas, a buscar los signos que han quedado impregnados en la realidad para formar el proceso. Ellos no llevan el caso, ellos no forman la estrategia, ellos no litigan, ellos son investigadores que van buscando pues, esos signos, esas huellas que quedan registradas en la realidad. Porque todo hecho queda impregnado en la realidad y es perceptible a través de los sentidos: olfato, gusto, vista, tacto, etcétera, no queda impregnado. Entonces, en esa actividad investigatoria viene el tema de la impregnabilidad. ¿Cuánto quedó hecho impregnado? Y hay hechos que quedan más impregnados y hechos que quedan menos impregnados. Ejemplo, una conversación en ese momento que es real, pasa al pasado, como se convierte en pasado, ¿cómo puedo decir que existió? ¿Cómo decir que pasó? Entonces, depende de cuánto impregnado quedó. ¿Cómo quedó impregnado? Quedó impregnado a través de registros físicos, como grabaciones, textos, testigos, pero inclusive ya a través de métodos científicos se puede probar que hay resonancia de ecos, etcétera, que dice que en esa sala, en ese lugar, hubo personas que estuvieron conversando en un determinado momento, que la voz tenía determinado calibre, etcétera. Pero esa es la parte de la prueba científica, que no es el tema que vamos a hablar ahora. En esa parte de la impregnabilidad, pues se exigen dos características. Uno que es la exigencia de precisión frente a la impregnabilidad. O sea, entre menos impregnado haya quedado el hecho, más exigencia de precisión hay. Entre más impregnado quede el hecho, menos exigencia de impregnabilidad. De la impregnabilidad, ¿no? De la huella que queda en la naturaleza, para pasar al plano jurídico, viene la translatividad. ¿Qué es la translatividad? Pasar nuestra huella al plano jurídico. Y es en la translatividad que contamos con qué medios disponemos para pasar de ese plano fáctico que ya no existe a este plano abstracto jurídico que supuestamente va a ser real. Y una vez que se traslada el hecho, viene la traducción. ¿Y qué es la traducción? Es la semiosis, ¿no? La interpretación del significado que le da el intérprete, ya sea el abogado o el juez, a esa huella que ha sido trasladada al plano jurídico. Es en ese juego de actividades que se da, por un lado, la actividad investigatoria y por otro lado, la actividad probatoria. En la actividad investigatoria, pues tenemos que, como hay hechos que quedan, ¿no? Que son reales, pero tienen esa dificultad de impregnación, por tanto exige mayor precisión, pues viene la difícil probación. La difícil probación es la prueba diabólica, son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué es la difícil probación? Que el hecho existió, lo que pasa es que no tengo los medios físicos en este momento para probar que eso existe. Por ejemplo, yo puedo decir que los marcianos existen, ahora no, ¿ok? Pero en un futuro tal vez, ¿no? Sí podría tener la seguridad de que si existen o no existen. Lo que pasa es que ahora carezco de esos medios científicos técnicos para hacer ese tipo
tipo de afirmación o proposición. Pero eso no quiere decir que en un futuro no lo tenga. Esa es la diferencia de probaciones. La prueba diabólica es otra. La prueba diabólica es la paradoja, en el cual, no como en la Inquisición, te decían, confiesa que eres brujo. Y si decías sí, te quemaban porque eres brujo. Y si decías no, te torturaban más, pero confieses porque el demonio te estaba dando más fuerza para que ocultes la verdad. Entonces, esa es la prueba donde tú no puedes decir si es verdadero o falso al mismo tiempo. En cambio, la prueba difícil es cuando tengo la ausencia de medios técnicos científicos para pasar este hecho jurídico al plano, hecho fáctico al plano jurídico. Bueno, entonces cuando se hacen probaciones, ¿qué es lo que surge? Surgen favor probaciones. Es decir, la ley, ¿no?, crea mecanismos para que estos hechos que han quedado no tan impregnados en la realidad puedan pasar al plano jurídico. Y de entre esas favor probaciones, como se ve en el cuadro, pues están las presunciones, la inversión de la carga de la prueba, las prescripciones, las cargas dinámicas, etc. Que se dan justamente ante ciertos hechos, por ejemplo, los antiguos, los hechos íntimos, los hechos clandestinos, etc., para poder probar esto. Entonces, el res ipso loquitur, ¿no?, es parte de eso, ¿no? Es parte de ese fabro probationes que crea el derecho, ¿para qué? Para probar cosas que no se pueden probar tal vez porque no hay un registro físico o fáctico o mecánico que pueda trasladar ese hecho pasado al plano jurídico. Por eso el problema de la sociedad civil, ¿no?, más que la atribución de factores, los factores de atribución, la culpa, el dolo, los objetivos subjetivos, existe la causalidad igual, etc., cómo sucedieron las cosas, cómo se dieron los hechos. Si después pudieras conocer los hechos, entonces se resolvía todo el problema. Ejemplo, ¿no?, la responsabilidad objetiva. Dice, aquel que cause daño a otro mediante un bien riesgoso es responsable. ¿Qué es eso? ¿No? Es una reducción de los costos de prueba. ¿Por qué? Porque justamente hace, ¿no?, que quien produce el daño se le asigne la responsabilidad para que el que recibió el daño no tenga necesidad de probar. O sea, porque a la inversa sería muy costoso. Habría incentivo para que uno no pruebe y el otro responda. En el rostro ipso loquitur, ¿no?, dice, en aquellos casos en los cuales no se puede probar cuál fue el hecho generador del daño, pero debido a las circunstancias del mismo en el que se ha producido se puede inferir que ha sido producto de la negligencia o acción de un determinado individuo. Quien está en control de la actividad está en mejor actitud para quien no la controla para saber lo que pasó. ¿Qué es lo que está diciendo acá? En realidad lo que estamos viendo acá es una carga dinámica. ¿Qué es una carga dinámica? La carga dinámica es traspasar la carga de la prueba, ¿no?, a quien está en mejor posibilidad de probar, que se da muy comúnmente en el derecho laboral. En el derecho laboral, más que inversión de la carga de la prueba, lo que estamos hablando es de carga dinámica. ¿Por qué? Porque supuestamente el empleador está en mejor, ¿no?, posición para probar el cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones laborales frente al trabajador. Entonces, cuando se habla de res ipso loquitur, las cosas a la persona, estamos hablando de una carga dinámica. O sea, trasladar la carga de la prueba a quien está en mejor posición de probar los hechos. ¿Y quién está en mejor posición de probar los hechos? Aquel que controla el hecho. Aquel, ¿no?, que posiblemente estuvo a cargo de controlar los hechos. En el caso que vimos de que se cae el piano, ¿quién está en mejor posición de probar? ¿Quién tenía la responsabilidad de cargar ese piano? La persona que pasaba abajo. Obviamente, ¿quién tenía el control de los hechos sobre el transporte del piano? Pero ante la falta de saber exactamente qué es lo que pasó, entonces se le dice que es una prueba tú que cumpliste con todas las reglas para que este piano no se haya caído. Y entonces se traslada esa carga de la prueba a este sujeto. O sea, hay un traslado, una carga dinámica. ¿Por qué se hace eso? Dice, si se obliga a la parte no controladora a asumir la carga de las pruebas, entonces quien tendría más información, que es quien tenía el control del hecho, tendría más incentivo para no producir la prueba. Los costos de producir pruebas aumentan y se aleja la posibilidad de saber quién fue el responsable. Eso es obvio. Siempre quien tiene la responsabilidad no va a decir la verdad, sino que va a tratar de ocultar los hechos. ¿Para qué? Para que no se le acredite la responsabilidad. Por eso es que se traslada la carga de la prueba, ¿no? Los costos de producir pruebas aumentan y se aleja la posibilidad de saber quién fue el responsable, si es que tendría que probar justamente la persona que no tenía el control de los hechos. Pero esta doctrina del res ipso loquitur tiene unos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Uno, que el accidente sea extraordinario y producto de la negligencia de alguien. Dos, que el hecho productor del daño sea producido dentro de la esfera del control del demandado. Tres, que el demandado no haya aportado prueba que el evento fue causado por agente ajeno. Cuatro, que no haya contribución del demandante en el hecho dañoso. Quinto, que el demandado tenga un conocimiento superior o mayor información con respecto a la causa del incidente. Cuando se ponen los
justamente frente a esta falta de una regla de atribución, ¿no? De atribución causal y de dolo la culpa, me interesa mucho el punto 2 y el punto 3. Dice, el hecho productor del daño se ha producido dentro de la esfera de control del demandado y el demandado no haya aportado pruebas de que el evento fue causado por agente ajeno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se pone ese tipo de premisas, ya no estamos hablando ya de cargas de prueba, sino estamos entrando a otro mundo, al mundo de los estándares de prueba. ¿Qué es un estándar de prueba? Un estándar de prueba es el grado de dosis que se le exige a una de las partes para que ya está aprobado ¿qué? La dosis de prueba. ¿Cuánto de prueba tiene que aportar? Por ejemplo, en el modelo penal norteamericano está el estándar más allá de todo lo razonable. Significa que yo tengo que probar hasta que no haya duda razonable. Si hay duda razonable, entonces no está aprobado. Por lo tanto, significa que es no culpable. No significa que sea inocente, sino no culpable. Ese es un estándar. En nuestro sistema probatorio tenemos estándares de prueba. Los términos sana crítica, evaluación conjunta, son sistemas de evaluación jurídicos, pero no son estándares de prueba. No dicen hasta dónde tú tienes que aportar prueba para decir esto está aprobado. A diferencia de estos estándares que existen en el modelo anglosajón. Entonces, el red isoloquitor presenta pues una confusión. ¿Qué cosa es? ¿Qué sería? ¿Es una presunción? ¿Es una inversión de la carga de la prueba o prueba dinámica? ¿Es una objetivación de la capacidad subjetiva o es un estándar de prueba? Entonces tendríamos que ver qué significa cada uno de estos conceptos. Primero, la presunción. Nuestro código define procesal, define las presunciones, ¿no? Como razonamientos, etcétera, productos de la costumbre, etcétera, que son legales o judiciales. Pero en sí no, o sea, todo razonamiento probatorio es a través de presunciones, implica una estructura de unos hechos indicios, unos hechos bases, los cuales están interconectados, los cuales a su vez están probados en medio de prueba de la prueba, los cuales generan una presunción, un razonamiento aductivo para llegar a una conclusión, formando este esquema. Esa es una presunción. Y todo razonamiento probatorio se basa a través de presunciones, o sea, pensamiento aductivo, del cual después lo verificamos a través de un razonamiento inductivo-deductivo. Pero el primer paso para el razonamiento probatorio es la presunción. Entonces, cuando hablamos de esta inversión de la carga de la prueba, no estamos hablando de presunciones en sí. O sea, no es que se presume que controla el hecho, produce el daño. No, estamos en una presunción. La presunción va a ser el resultado de todo eso. La presunción es el resultado de la actividad probatoria. Entonces, ¿qué cosa es el reproducir? Más que una carga de la prueba. En la función de la carga de la prueba, pues existen tres funciones: la carga de alegar, la carga de producir y la carga de persuasión. ¿Qué es la carga de alegar? La carga de alegar es el material fáctico que tiene que aportar cualquiera de las partes del proceso. Para Robert Allen es una función legislativa. Dice, las leyes deciden quién tiene que alegar algo, tiene que probarlo. Como dice nuestro código procesal civil. ¿Okay? Pero eso también tiene un sentido. Cuando estaba hablando del doctor Mario Castillo, es decir, no es sencillamente que la ley dice quien alega un hecho tiene que probarlo, o el juez tiene facultades de oficio para probar. No, sino que eso responde a todo un modelo político-cultural. En estados donde privilegia la individualidad, el utilitarismo, pues sería impensable una prueba de oficio. ¿Por qué? Porque ahí el principio de justicia no es distributivo, no es igualdad equitativo entre todos, sino es la representación de la ventaja material que se tiene en la realidad, que se reduce en el proceso. Mientras que en un Estado, en un modelo político que tenga este principio de justicia distributivo, que prima por la eficiencia, entonces la justicia reduce costos. Y prima, ¿qué cosa? Ahí sí se puede haber pruebas de oficio. Entonces, no es tan sencillo decir que la ley define quién tiene que alegar hechos. Luego viene, una vez la carga legal, la carga de producción, y luego la carga de producción. Y ahí es donde viene el tema de la carga de prueba, porque es la parte epistemológica. ¿Cuál es la carga de producir? Que una vez alegado el hecho, pues tengo que ubicar el medio fáctico, el mecanismo para pasar al proceso. Y después tengo la carga de hacer razonamiento presuntivo, aductivo, para verificar ese hecho que introdució al proceso. Esas son las interesantes para el tema de decir si esto pasó o no pasó. Y es ahí que el red ilusoquital se convierte en qué cosa. No en una inversión de la carga de la prueba, una prueba dinámica, así hablando tan estricto, sino es una facultad o una inversión de carga de producción y de carga de alegación que se le da justamente a quien controla los hechos, no de carga de alegación. Bueno,
la procedencia civil extracontractual, ¿ok? Trasladar la carga de la prueba a quien produce el hecho dañoso, ¿sí? No solo significa una inversión, ¿no?, de que tiene que probar, sino que significa más. No es una carga de alegación, sino es una carga de persuasión. Es la carga epistemológica que tiene que hacer a través del razonamiento argumentivo para decir eso pasó después de establecidos los hechos. Es decir, no es tan sencillo, no solo decir aquel que causa un daño a otro tendrá la obligación de indemnizarlo y el descargo de la culpa tendrá que hacerlo quien causó el daño. No, no es solo eso, sino ver qué significa eso, hasta dónde se extiende eso, hasta dónde se da esa inversión. Porque, a diferencia del red ipso loquitur, ¿no?, esta regla de 1919 es un juego suma cero, o sea, te pasa todos los costos de probar. En cambio, el red ipso loquitur, como ustedes han visto, tiene una gradualidad. Una gradualidad significa un estándar en el cual se exige a cierta persona, pero hasta dónde debe probar para decir que él no produjo el daño. Estos son sistemas distintos, pero que se pueden compatibilizar en la medida que se quiere llegar, ¿no?, a la función del proceso, que es la sentencia como una respuesta racional que resuelve el conflicto. Bueno, empezamos con una caricatura, ¿no? Ese es todo, amigos. Bueno, ¿qué les deseo? Nada, como último consejo les digo: besen despacio, perdonen rápido y amen intensamente, y éxito para todos. Muchas gracias.